Yo soy una de las mujeres que creo que la palabra de Dios habla. Y que cuando un corazón está dispuesto, no importa quién se monte para hablar, Dios le habla a ese corazón dispuesto. ¿Por qué quiere Dios que yo dé este tema? Y yo no sé por qué, pero yo solamente lo voy a hacer en obediencia. Yo quiero que usted se coloque de pie para reverencia a la palabra, porque quiero leerles un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 7. Dice, leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Repita conmigo esta última frase, por favor. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno, lea conmigo, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, otra vez, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Hasta donde yo sé, Abraham se murió y no se levantó de la tumba. Así es que ya se pueden imaginar quién es el que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Repita conmigo todo ese versículo, por favor. Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie le sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dejemos el texto hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús yo suplico que tu Santo Espíritu hable a mis hermanos, que hayan venido con corazón muy sensible para oírte, Señor. La persona que más autoridad tiene sobre este tema es mi linda madre. Mi mamá se convirtió al Señor casi a los 70 años. Nosotros le decíamos Heil Hitler. Y como mi mamá era tan recta, entonces todas teníamos oficio que hacer en la escuela los fines de semana, así fuera ir a barrer los patios del colegio, con tal de no estar cerquita de mi mamá, porque mi mamá hacía ayuno 2 días a la semana. Antes de convertirse, ayunaba 2 días a la semana.
Entonces 2 días a la semana ella no fumaba. Y cuando no fumaba parecía que el cigarrillo, la falta del cigarrillo, le dañaba el genio. Y no fumaba durante la semana que íbamos a la escuela, sino el sábado que estábamos en la casa. Entonces usted se puede imaginar, yo soy la número 14 y después sigue otro, la paz de mi casa. ¿Sí? Esa casa pequeña. Eso parecía una guardería, todo ese montonón de muchachos. Cuando ella se convierte al Señor, se demoró 3 años para convertirse al Señor. Venga, les digo 3 años después de que la llevaron a la iglesia. Y mi madre no se parece en nada a mí. Mi mamá es elegante, mi mamá es una vieja fina. En cambio yo luzco así como medio ordinaria, chambona, ¿sí? Pero no, mi mamá es en su puesto, fue en su puesto, su porte, su cuerpo, era un cuerpo de guitarra, 15 hijos, pero su cuerpo eran 90, 58, 91. Entonces ya se pueden imaginar. Y tengo una hermana y una sobrina igualita a ellos, igualita. Esta mujer se convierte al Señor. 3 años yendo a la iglesia, hasta que llegó un pastor a predicar y este hombre fue usado por el Espíritu de Dios de una manera tan linda, tan linda, tan linda, que mi mamá cayó postrada a los pies del Señor donde estaba sentada. Y cuando llegó a casa, después de esa conversión, ella nos reunió a todos. Y todos salían de allá llorando, empezó desde el mayor hasta el menor, y todos salían llorando. ¿Y qué pasó allá? Y nadie decía nada, todos salían llorando. Uy, padre, entonces usted se puede imaginar nosotros los últimos. ¿Qué va a pasar allá adentro? Pero mi madre, lo que me dijo a mí fue: hija, perdóname. Porque yo, en vez de hacerte la vida fácil, te la hice difícil. Acabo de conocer a mi Señor. Acabo de decirle que Él sea el Señor de mi vida. Y yo quiero sujetarme a todo lo que la iglesia me pide. Yo llevaba 1.5 años de conocer al Señor. Cuando yo escuché eso de mi madre, yo no lo podía creer. Todo lo que ella me dijo en ese cuarto, por supuesto yo también salí llorando y después ya entró el último. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos van a decir allá? Entonces nadie podía hablar porque la manera, el porte de mi madre no daba como para que ella pidiera perdón. Esa no era ella, pero Dios la usó y lo hizo. Así fue que desde ese momento mi linda madre, que a los de hermanos de la noche les dije cómo nos educó, porque quedó viuda muy, muy, muy joven. Le mataron a su esposo la guerrilla. Ella le tocó criarnos sola. Y en ese entonces, cuando mi madre se convierte, yo apenas empezaba a estudiar en la universidad. Y mi mamá criaba pollos. En ese entonces tenía pollos. Siempre criaba o vacas o marranos o pollos. Y en ese entonces tenía pollos. Y permítame decirle algo. Cada que sacaba una cochada de pollos, mi mamá escogía los más pesados, los más buenos, y los llevaba al templo. Y esa iglesia donde ella asistía, o asistíamos en ese entonces, era 4 veces este espacio. Y habían 5 cultos. O sea que habían un promedio de unos 20 pastores. Y ella sacaba sus mejores pollos y los llevaba al altar.
y al senior pastor, a la autoridad máxima, le daba el más grande, el mejor cosechado, se lo entregaba para que él y su familia comieran. Y le daba a todos ellos. Y yo siempre decía, pero mi mamá, qué vergüenza, cómo aparece con pollos en la iglesia. ¿Por qué no vendió esos pollos y llevó la plata? Y mi mamá siempre hacía lo mismo. Así es que ya se puede imaginar qué apodo le pudieron haber puesto en secreto, porque yo nunca escuché ninguno. Pero eso hacía. Un día, en mi país no se acostumbra que los pastores tuvieran carro en ese entonces. Un día pidieron una ofrenda para comprarle un carro al pastor principal. Por supuesto, se pararon muy poquitos, pero la primera que se paró fue mi mamá. No supe en ese momento cuánto ella iba a aportar, pero como era la que la acompañaba para sus negocios secretos, entonces supe cuánto aportó. En ese entonces un carro podía costar, un carro bueno, de mafia, de esos así que valen la pena, podía costar, de los mafia regulares, podía costar unos 25 millones. Que en ese entonces, cuando yo era joven, porque tengo 63 y ya me pueden hacer la cuenta, que acabé de cumplir, era mucho dinero. Y aportó más de la mitad para ese carro. Y como siempre, la hija bruta e ignorante, mamá, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Que vaya pata, que trabaje, para eso le pagan. Y mi madre solamente lo único que hizo fue abrazarme. Y me dijo, hija, ¿crees justo que el siervo tenga que ir en un carro de escalera cargando cajas de Biblias? ¿Sí? Cargando su cobija al hombro. ¿Tú sabes dónde duerme él? ¿Tú crees que él se va a ir a meter a un hotel? ¿Para qué lleva una cobija si en un hotel tienen cobijas? Ahora imagínate dónde duerme él. Hermanos, me cerró la boca. Vi hasta que mi madre tuvo razón. La vi ofrendar. La vi, hermanos, traer las primicias al altar para los pastores. La vi diezmar y diezmar en abundancia. Yo quiero darles gracias a ustedes por el amor que tienen por su pastor. Porque sostener a los pastores es difícil, pero cuando usted ama a Dios no es difícil. Porque usted no hace lo que usted quiere, usted hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y este pasaje nos explica muy bien qué es eso de los diezmos. Este pasaje nos dice en Hebreos, en el versículo 6 del capítulo 7, dice que Abraham le trajo a Melquisedec los diezmos. Es una palabra que significa sencillamente 10. Pero los expertos en lenguas definen esta palabra como la medida de la responsabilidad humana. Y yo siempre decía, wow, ¿la medida de la responsabilidad humana? Claro, hermanos, claro. Es donde usted es medido por Dios, por su pastor, por su propia familia. Es medido en todo.